un hombre que caminó con Dios. Todo aquel que camine con Dios será llevado a su presencia. Amén. Mi mamá y mi esposa solamente van ahí. Todo aquel que camine con Dios será llevado a su presencia. Amén. Amén. Usted me va a entender ahora en todo el mensaje. Lo contrario sería si un hombre o una mujer no caminan con Dios en esta tierra, ni crea que va a caminar con Dios en el cielo. Tenemos que aprender a caminar con Dios en la tierra para que Dios nos lleve al cielo y caminar con Él allá. Génesis 5:24. Génesis 5:24. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Solamente hay 2 hombres que fueron llevados por Dios que no vieron muerte. Enoc fue el primer hombre que no vio muerte. La paga del pecado es muerte, y todos los hombres, al haber nacido en pecado, morimos. Pero cosa tan especial, Enoc fue el primer hombre que no vio la muerte, al cual Dios se lo llevó después de que Enoc caminó con Dios. Hubo otro que es Elías, que también caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y hubo un tercero que es Noé, ahora vamos a mirar, que también Dios lo libró. Y estos personajes tipifican, hermanos, el rapto de la iglesia, porque la iglesia va a ser raptada y va a ser llevada con Dios a su presencia. La iglesia va a ser raptada, va a ser sacada, así como lo fue Enoc. Pero la iglesia tiene que aprender a caminar con Dios si quiere ir con Él. Bueno, yo digo la iglesia en ese sentido refiriéndome a todas las personas que asisten, pero obviamente que la iglesia del Señor va a ser llevada por Dios a su presencia. Tengo 3 puntos en esta mañana. Número 1, como el tema es Enoc, un hombre que caminó con Dios. En primer lugar, su vida antes. Enoc tuvo una vida, obviamente, antes de comenzar a caminar con Dios. Enoc vivió sin Dios. Enoc hubo un periodo de su vida que caminó sin Dios, como usted y yo, hubo un periodo de nuestras vidas que caminamos sin Dios. Y si por alguna razón hasta este momento estás caminando sin Dios, hoy Dios le está dando una gracia para que a partir de hoy comiences a caminar con Dios. Amén. Génesis capítulo 5, versículo 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc vivió 365 años, pero los primeros 65 años, según la Biblia, según lo que veo acá, caminó sin Dios. Él comenzó a caminar con Dios cuando le nació, no sé si fue su primer hijo, parece ser, porque dice que después le nacieron hijas e hijas, pero cuando le nace Matusalén, él vive 300 años más con Matusalén y desaparece. Todos conocemos a Matusalén, no a Enoc.
Porque Matusalén es el hombre que más vivió en la tierra. De hecho, Matusalén vivió 969 años. Y dice que es el hombre, la Biblia registra, quien más ha vivido en la tierra. Esto nos está hablando, hermanos, que algo hubo en la vida de Enoc cuando nace Matusalén. Y aunque muchos teólogos no pueden definir y uno no pudiera entender qué pasó con Matusalén, pero vamos a tratar de pensar que Matusalén fue tan importante en la vida de Enoc que una vez Matusalén viene a la vida de Enoc, una vez Matusalén nace en la familia de Enoc, le cambia radicalmente el caminado a Enoc, al punto que a partir de esa fecha Enoc comienza a caminar con Dios, y camina tan perfectamente con Dios que Dios dice: yo necesito un personaje así como este arriba, y me lo llevo. Le voy a decir algo, hermanos. Dios necesita gente aquí en la tierra, obviamente, para que compartamos el evangelio y lo llevemos. Pero quiero decirle algo, y lo digo con base en la palabra: hay mujeres y hay hombres de Dios que caminan tan santamente en esta tierra que Dios dice: yo me los quiero llevar a que caminen conmigo en el cielo. Y se van antes. Enoc vivió 365 años, una edad muy baja comparando la edad en la cual ellos vivían. Creo que Noé, que fue el bisnieto, vivió como 930 años. Hubo mucha gente, ellos vivían más de 500, más de 600. La mayoría de la gente caminó por ahí. Enoc, hermano, fue llevado rapidito a mitad de vida. Enoc, para esa época, con 300 años estaba entero, con 365 años estaba entero, pero Dios dijo: lo necesito arriba, y se lo llevó. Así es que su hijo Matusalén vive casi 3 veces más que su papá. Pues yo quería hacer el énfasis en que Enoc caminó sin Dios 65 años. Y eso tipifica, hermanos, la vida de nosotros antes de la regeneración, la vida de nosotros antes de ser cristianos. Me da tristeza y me duele decir esto, pero también puede tipificar la vida de muchos regenerados que no le place caminar con Dios, y eso no lo entiendo. Ahora no entiendo, por lo menos mi espíritu no entiendo cómo alguien puede ser regenerado y no quiera caminar con aquel que le regeneró. No entiendo cómo alguien diga que es hijo de Dios y no ame a Dios y la iglesia. No quiere estar con el pueblo de Dios. Yo no lo entiendo. Pero si de pronto esta mañana hubiese alguien así, hoy Dios le está dando una gracia especial por esta palabra. Matusalén, y esto es interesante entender, a ver si podemos captar un poco qué fue lo que pasó, pero Matusalén, el nombre de Matusalén significa: cuando él muera será enviado. ¿Eso qué? ¿Qué tiene que ver? Matusalén, eso es lo que significa: cuando él muera será enviado. Cuando nace Matusalén en el seno de Enoc, en la familia de Enoc, Dios le dice a Enoc: ponle Matusalén. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado. De hecho, Enoc no traje, pero creo que significa consuelo, algo así como consolación para esa generación. Pero Matusalén es cuando este muchacho o este niño o este hombre que nace hoy muere. Cuando este muchacho muera, entonces va a ser enviado. Así de que quiero decirle
que del momento que nace Matusalén hasta que Matusalén muere, que son 969 años, a eso se le llama un periodo de gracia. En otras palabras, Matusalén fue la gracia de Dios que le llegó a Enoc. Porque Enoc, y lo vamos a ver ahora más adelante en otro pasaje, Enoc vivió, hermanos, una de las peores épocas, al punto que usted sabe que el mundo estaba tan corrompido, tan corrupto, que dice Génesis 5 que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal. La Biblia registra ahí que habían dos linajes, o dos tipos de linajes, digámoslo mejor. Uno era el linaje, un hijo de Adán, llamado Caín, engendró hijos, y el séptimo hijo por esa línea de Caín se llamó Lamec. Usted lo lee después en Génesis 4. Y este Lamec dice que fue el primer hombre que fue polígamo, que comenzó a tener 2 mujeres. Y este hombre levantó un dicho y dice: ah, bueno, si a mi bisabuelo Caín alguien lo iba a asesinar, porque como él mató a su hermano, pues entonces conmigo no será así. Dios dice, pues Lamec se levanta y dice, pues yo soy peor. Inclusive se registra que Lamec fue peor que Caín. Tuvo 2 mujeres, hubo mucha violencia. Y está la otra descendencia, porque como Abel muere, entonces ahora dice la Biblia que Adán tuvo otro hijo y le puso el nombre de Set. Y por esa generación, hasta la séptima generación, ¿sabe quién nace? Enoc. Eso lo vamos a ver más adelante en Judas. Dice que Enoc es séptimo. O sea que hay 2 descendencias, hermano. Por eso cuando usted llega a Génesis capítulo 6, que no vamos a ir allá, la Biblia, ¿qué está registrando allí? Que los hijos de Dios, al ver que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y hubo una mezcla. Y dice que nacieron gigantes. Y luego dice que estaba tan depravado todo este sistema, que el pensamiento de los hombres era solo de continuo, solamente el mal. ¿Sabe qué fue lo que pasó? La descendencia de Caín, que llegó hasta Lamec, eran los hijos del diablo, los hijos del malo. La descendencia de Set, que llegó hasta Enoc, eran los hijos de Dios. Pero dice que ellos se unieron y tuvieron raza de gigantes. No tanto gigantes en lo grande, sino gigantes en la depravación, en el pecado y en la maldad, al punto que el Señor dijo: estoy arrepentido de haber hecho a hombre en la tierra, les voy a enviar un diluvio. Y cuando llama a Noé, ¿sabe quién era Noé? Noé llegó a ser el bisnieto de Enoc. Y Noé, el Señor le dice a Noé específicamente: hay 120 años de gracia, porque voy a enviar un diluvio. Pero antes de que Noé supiera que iba a enviar un diluvio, Enoc se dio cuenta de eso cuando nació Matusalén. ¿Qué significa Matusalén? Cuando él muera, él vendrá o será enviado. ¿Qué quiere decir? Cuando Enoc tiene a Matusalén, lo que el Señor le está diciendo a Enoc es: a partir de ahora hay un periodo de gracia. Cuando este niño que nació hoy muera, va a venir el diluvio, va a venir el juicio de Dios. Esa es la razón por la cual Matusalén vive tantos años y es el que más vive en la tierra, porque Dios extendió su gracia y su misericordia para esa generación, a ver si se arrepentían, a ver si entendían el plan de gracia que Dios les había dejado. Cuando él muera, va a venir el diluvio. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Cuando usted mira la escritura, no tengo tiempo para hacer todo eso, pero cuando uno mira la escritura y ve los años y ve la genealogía, el mismo año que murió Matusalén fue el mismo año que Dios envió el diluvio. Así que Matusalén estuvo con Noé. Dice que Noé vivió 500 años y luego vivió 120 años cuando viene el diluvio.
Casi que Matusalén y Noé están allí. En ese entonces era obvio que uno podía ver el tatarabuelo, el tatarabuelo, el tatabuelo, el bisabuelo y el abuelo. Se podían ver hasta 10 generaciones. Podían, porque con esos años, o sea, los hombres siempre han nacido. Una mujer siempre ha dado a luz, hermano, apenas le llega la menstruación, y eso sí no ha cambiado. Así de que una mujer ha dado a luz desde los 13 años, 14 años, así de que imagínese usted a una mujer con 600 años todavía dando a luz. ¿Cuántos hijos? Y dice, este es mi hijo, pero él tiene otro hijo, pero ese tiene otro hijo, y ese tiene otro hijo. O sea que esta mujer y estos hombres podían ver hasta sus, no sé cómo llamar, hacia atrás. Yo sé que puedo decir hacia atrás, puedo decir abuelo, y lo puedo ver. Pero hermanos, la realidad es esta: el año que muere Matusalén se acaba la gracia de Dios y viene el diluvio. Pero hay algo que yo quiero extraer aquí espiritualmente. Quise encontrar esto y no lo pude encontrar, pero es lo que yo percibo en mi espíritu, y no va a contradecir obviamente nada la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué significó Matusalén para Enoc? ¿Qué le llevó a caminar con Dios? Porque estamos mirando acá, hermanos, que el asunto es que tan pronto nace Matusalén, Enoc camina con Dios. Miren, hermano, eso lo digo yo y lo pienso yo. Quizá no tenga apoyo bíblico, pero yo lo pienso. Después de estar orando, y yo pienso eso. Matusalén, lo digo yo, es una tipología del nuevo nacimiento. Es una tipología de la regeneración. Porque los 65 años primero de Enoc no caminó con Dios. Enoc no caminó con Dios porque Enoc era enemigo de Dios, porque Enoc no estaba reconciliado con Dios según la Biblia. Y porque nadie puede caminar con Dios a menos que sea regenerado, a menos que él haya nacido de nuevo. Ahora, pensando en todos los años que vivió Matusalén, yo pudiera pensar que Matusalén fue el hombre que más vivió. O sea que Matusalén nos representa la vida larga, la vida más larga. Y le voy a decir algo: ¿cuál es la vida más larga? La vida eterna. Es la vida mayor. Y yo pudiera pensar en esta hora que lo que hizo que Enoc caminara con Dios a partir de ahí fue que Matusalén nació, y en ese momento se gesta para Enoc el nuevo nacimiento. Además de que ve a su hijo y le ve toda la vida, porque es un tiempo de gracia. Entonces yo puedo pensar esto. Miren, hermano, lo que puedo pensar. Vamos a suponer, yo soy Matusalén, entonces nace mi hijo, o sea, yo soy regenerado, pero además el tiempo que mi hijo va a vivir es un tiempo de gracia, donde Dios dice: aquí en este tiempo de gracia no voy a enjuiciar, en este tiempo de gracia no voy a enviar la ira de Dios, pero cuando se acabe, cuando él muera, la ira de Dios va a venir y va a haber un diluvio. Eso tocó el corazón de Enoc, que él dijo: ¿y qué voy a hacer yo ahora? Pues si antes viví sin Dios, sabiendo que estoy en un periodo de gracia, pues yo voy a vivir, voy a caminar con Dios. Y le voy a decir algo: aquí la Biblia no lo dice que Dios caminó con Enoc. No. Aquí dice: Enoc caminó con Dios. Y yo sé, hermanos, y otra vez, bíblicamente nadie puede caminar con Dios si Dios no le busca primero. Obviamente Dios buscó a Enoc, lo regeneró, pero Enoc tomó una decisión de caminar con Dios. Como tú y yo esta mañana podemos tomar una decisión de caminar con Dios. Amén. Tú y yo esta mañana aquí podemos tomar una decisión de caminar con Dios. ¿Sabe que yo ya tomé esa decisión? Y cuando tomamos la decisión de caminar con Dios, la vamos a tomar radicalmente, no la vamos a tomar mediocremente. Ya déjeme decirle esta mañana que Dios está cansado de ver tantas iglesias, tantas religiones que no caminan con Él, tanto cristiano entre comillas que no caminan con Él. Pero había algo en Enoc. Enoc dijo: si estoy en un periodo de gracia, la voy a aprovechar. Si Dios me dio una gracia con mi hijo, la voy a aprovechar. Y el pensar en eso fue lo que le llevó a caminar con Dios, porque él dijo, comenzó a valorar la gracia.
Número 2, su caminar con Dios. El número 1, su vida antes. Y esto nos refleja que siempre hay una vida antes, hermano. Y yo le voy a decir esta mañana, como dice, no va a traer el texto, pero como dice Primera de Pedro por allá 4, bastante el tiempo que tuvimos para haber hecho lo que a Dios no le agrada, bastante el tiempo que tuvimos para haber caminado nuestra propia andanza, bastante el tiempo que vivimos para haber pecado. Suficiente, dice Pedro. Ya, eso dijo Enoc. Si en estos primeros 65 años viví mi vida como a mí se me dio la gana, pues a partir de ahora, Señor, que recibí tu gracia, voy a vivir mi vida solamente bajo tu gracia. Voy a caminar contigo. Estaba pensando, porque Enoc tenía la misma oportunidad, obviamente, por el estilo de vida que llevaban en esa época, de vivir 900 años y hasta más. Pero no vivió solamente, Dios le permitió vivir en esta tierra 300 años. Hermano, imagínese, yo quisiera preguntarle en esta mañana, ¿cuánto hace que usted recibió la gracia? ¿Cuánto hace que usted ha sido regenerado? ¿Cuánto hace que usted está llevando el evangelio? Hermano, ¿cuántos años lleva? Algunos los veo cansados, algunos los veo rendidos, algunos como que ya no quieren seguir, algunos están arriba y abajo, se van y después vuelven, no sabemos que aquí quieren o no quieren, los llama el pastor, ay, estoy desanimado. Usted puede ver a Enoc de esa manera. Enoc caminó 300 años con Dios, pero Enoc fue radical, hermano. Nunca veo en la Biblia que dice que se quejó, nunca veo en la Biblia que Dios haya dicho no caminó con él. Enoc, cuando él recibió la gracia, él dijo, si Dios me dio la gracia, él va a caminar, yo voy a caminar al lado de él. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios dijo, oh Enoc, has sido tan fiel, has caminado tan fiel conmigo que yo me lo traigo para acá. No lo dejó que terminara, sino que se lo llevó. Y sabe, hermano, la iglesia que se va con el Señor es la que está caminando. Amén. Ahora sí, su caminar con Dios. ¿Qué le hizo caminar con Dios? Ahora yo no puedo contestar esa pregunta ahí, porque el texto no nos dice más, pero yo sí puedo contestar esa pregunta mirando a otro que caminó con Dios, que es su bisnieto Enoc. Por eso Génesis capítulo 6, versículo 8, que para entender qué fue lo que le hizo caminar, qué fue lo que hizo que no caminara con Dios, yo lo puedo mirar ahora en Génesis capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus caminos, de sus generaciones, con Dios caminó Noé. Otro, con Dios caminó Noé, el bisnieto. Yo no sé cuántos hijos tuvo Enoc, pero sin duda no caminaron con él. Cuántos nietos tuvo Enoc, pero sin duda no caminaron con él. Quizás esos fueron los que se unieron con las mujeres impías. Pero el bisnieto, Noé, hubo tres cosas en él que le llevaron a caminar con él. Lo primero es lo primero. Noé halló gracia delante de Dios, es lo primero. ¿Por qué Enoc caminó con Dios? Y Noé nos da la respuesta. Porque Noé halló gracia. Porque el mismo Noé que camina también con Dios nos está reflejando la vida de su tatarabuelo que caminó con Dios porque recibió la gracia. Hermano, ningún hombre y ninguna mujer puede caminar con Dios si no reciben la gracia de Él. Muchas personas quieren seguir a Cristo, muchas personas quieren seguir el Evangelio y se cansan. Y déjeme decirle esta mañana, el cansancio de alguien en el cristianismo es porque está caminando en sus fuerzas, porque no está caminando en la gracia de Dios. No debe haber cansancio en la vida espiritual, no debe haber altibajos en la vida espiritual. Quien esté cansado, quien esté en altibajos en la vida espiritual, está caminando en su carne, no en la gracia de Dios. Hay gente que ya no quiere volver a la iglesia, no a dar unas vacaciones. Hay muchos que dicen, no pastor, es que me voy a ausentar de la iglesia porque lo quiero pensar. Ayer me llamó alguien y le dije, ¿se está congregando? Y me dice, no lo puedo entender. No, hace 4 meses salió de aquí.
Me dijo que si iba para otra iglesia y me llama y no se está congregando. No puedo. Está cansado. Estoy esperando aquí. ¿Esperando qué? Está en su carne. No está en el espíritu. No está caminando con Dios. Necesitamos la gracia, hermano. Y mire, y le voy a decir esto. Y cuando la gracia de Dios viene a nosotros y sabemos que viene la gracia, escúcheme, hermano, porque yo esta mañana iba a traer un mensaje diferente. El mensaje que yo tenía para esta mañana, que se lo dije a los hermanos que vinieron el miércoles, era que yo iba a hablar hoy de la fe y que iba a hablar de la fe activa y la fe pasiva. Pero ¿cómo le parece que no pude? Y ahora entendí por qué. Porque primero había que hablar de este tema para luego, si dentro de 8 días, hablar de eso. La gracia de Dios viene a mí, pero yo soy responsable de caminar en la gracia. Yo soy responsable de activar la gracia. Yo soy responsable de esforzarme en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Mucha gente cree que recibir la gracia es quedarme ahí pasmado toda la vida. Entonces no oro, no busco a Dios, no camino con Dios, no busco la santidad, no busco la integridad, sigo normal esperando que ¿qué? Como me dijo alguien una vez y le vi un cigarrillo ahí. ¿Y eso por qué? No, que estoy esperando que Dios me quite el cigarrillo. Dios se lo va a quitar, botalo vos. ¿O es que alguien esta mañana está esperando que Dios le quite ese vicio? Si ya tiene la gracia, ¿por qué no te parás? Y lo botás. Si tiene la gracia, porque sin la gracia no puede. Noé recibió la gracia y obviamente Enoc recibió la gracia, porque sin esa gracia imposible. Pero mire lo que lo llevó a la gracia, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Era perfecto, la palabra perfecto es íntegro, era íntegro en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué es eso de que caminó con Dios? Que tenía la gracia de Dios, que era justo y que era íntegro en sus generaciones. Ahora, esto es terrible, porque decir de Noé que era íntegro en sus generaciones, cuando toda la gente lo único que quería hacer era lo malo. De hecho, Noé prepara un arca y predica por 120 años y no se sube nadie a esa arca, solamente los 3 hijos. Por lo menos Noé le habló a la familia, a su esposa y la ganó. Le habló a sus 3 hijos y los ganó. Y los hijos le hablaron a sus nueras y los ganó. Y Noé, por 120 años, yo no voy a tener 120 años para una iglesia, no, Señor. Pero bueno, Noé, con 120 años tuvo una iglesia de 8 personas. Yo no voy a esperar 120 años para tener una iglesia de 8 personas, no, Señor. Sabiendo que el mundo está muriéndose sin Cristo. Estoy decidido, hermano, a hacer la voluntad de Dios. Y es más, estos días le oraba al Señor y me acordaba. Usted no lo sabe, pero sobre mí, desde que tenía 16 años, han caído profecías. De mucha gente me ha dicho que me ven a mí predicándole a multitudes en el mundo entero. Y yo dije, bueno, Señor, mi vida se me está yendo. Yo sé que yo he sido el culpable, pero ya no más. Hay un mundo que se está perdiendo. Y nosotros aquí, 3 años, jugando a la iglesia, con los 4 aquí que veo. Por eso, si no vamos a caminar con Dios, si usted y yo no caminamos con Dios, habrá otros que sí quieren caminar con Dios. Recibió la gracia de Dios. Eso le llevó a ser justo. ¿Cómo? Si estoy caminando con Dios, no voy a ser justo. Eso lo llevó a ser íntegro. ¿Cómo? Me duele que todavía nosotros no seamos íntegros, teniendo la gracia de Dios. ¿Saben que esta es una iglesia de la gracia? Y yo le pregunto a Dios qué ha pasado con nosotros. Si somos una iglesia de la gracia, ¿qué ha pasado con nosotros? Porque no estamos caminando en la gracia, porque todavía en nosotros no hay integridad. Cuando yo llamo a alguien y se niega, yo sé que está ahí, eso no es íntegro. Cuando alguien viene aquí y me dice que no vino porque echó una mentira, eso no es íntegro.
Cuando alguien viene aquí y dice algo que yo sé que no es verdad, eso no es integridad. ¿Cómo vamos a decir que somos íntegros nosotros? ¿O cómo vamos a decir que estamos en la gracia si no hay integridad en nosotros? Bueno, ese punto dejémoslo para más adelante mejor. Mira, me iba a meter ahí. Recibió la gracia de Dios, fue justo, fue íntegro. ¿Por qué? Porque caminó con Dios, no él. Así de que Enoc caminó con Dios y estoy seguro que tuvo las mismas características. Ya le dije al comienzo, cuando dice que cayó la gracia es porque fue regenerado. De ahí en adelante toda su vida. El resultado de caminar con Dios. Otra vez Génesis 5:24, el resultado de caminar con Dios, y esto fue con Enoc. 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 5, ya vamos a ir pasando a otros pasajes que vamos a tocar. En la Biblia hay solamente 3 referencias a la vida de Enoc, y los quiero tocar todos. Hebreos capítulo 11, versículo 5, dice que por la fe, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, 3 veces aparece la palabra que fue traspuesto. Y en Génesis encontramos que caminó con Dios. No vamos a ir ahí, pero hay otro personaje que caminó con Dios, aunque la Biblia no lo registra explícitamente, implícitamente está, pero es Elías. La Biblia dice varias veces, yo leo cuando encuentro la historia de Elías, dice aquí Elías, así dice el profeta Elías, así dice Jehová, en cuya presencia estoy. Varias veces usted encuentra que Elías dice, en cuya presencia estoy. Elías fue un hombre, un profeta de Dios que caminó en la presencia de Dios, y también se agradó Dios tanto de que Elías caminara con Dios, que también se lo llevó, fue raptado también. Los únicos 2 personajes en la Biblia que han sido raptados, que no vieron muerte, porque el Señor dijo, si este caminó en mi presencia, si este caminó conmigo, yo me lo llevo. Pero hubo un tercero, y es Noé. Dios no se llevó a Noé, pero Dios libró a Noé de esa generación corrupta, libró a Noé del diluvio. Si usted ve, hermano, que toda la generación, Dios envía un diluvio y todas las personas de ese mundo, porque eran muchísimos, mueren en el diluvio, y el único que sale es Noé. Dígame si no vale la pena caminar con Dios. ¿Ah? Dígame si no vale la pena caminar con Dios, porque Dios se lo lleva a la presencia, no permita que vea muerte. Y eso puede aplicarse espiritualmente también. Si tú y yo caminamos con Dios, no vamos a ver muerte. No vamos a ver muerte en la salud, no vamos a ver muerte en las finanzas, no vamos a ver muerte en los hogares, no vamos a ver muerte en los negocios, no vamos a ver la muerte que se ve por ahí, porque ahora vamos a ver que Dios es galardonador de los que le buscan, de los que caminan con Él. Caminar con Dios, hermano, es una garantía. Entonces, el resultado de caminar con Dios, no vio la muerte. Ahora, en Hebreos 11:5 dice, por la fe, ahora hablamos de eso, dice que no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, la traspuso, se lo llevó, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, esto nos está hablando claramente a nosotros también de la iglesia. Si la iglesia camina con Dios, va a ser traspuesta, va a ser llevada, va a ser raptada. Dios la va a librar, hermano, del juicio que viene, porque hay un juicio venidero para este mundo, pero la iglesia tiene que antes salir de este mundo. Eso está aquí en la Biblia. Por eso tanto Enoc como Elías son tipos de que Dios va a sacar a su iglesia del juicio venidero. Es una garantía para nosotros, hermano. Eso está en las palabras de Jesús, que dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, un verdadero salvo persevera en los caminos de Dios, no se va a apartar.
Ustedes me estaban asustando, los que llegaron tarde hoy al culto, porque yo comencé el culto a las 9:30, casi con la mitad de ustedes. Y dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero así sea la mitad, si caminan con Dios, seremos raptados, porque es el que persevera. Y número 3, número 1, vimos la vida antes, tomó una decisión, hermanos, y tenemos que mirar. Mírenme lo que le voy a decir esta mañana. Ojalá que hoy se parta la historia de nosotros, en esta mañana. Que usted pueda decir, Señor, si hasta aquí no he caminado contigo, a partir de hoy voy a caminar contigo. Porque hay un antes, hay una hora y hay un después. Pero ahora viene la pregunta más fuerte. ¿Qué significa caminar con Dios? Enoc caminó con Dios, Noé caminó con Dios, Elías caminó con Dios, y el Señor se va a llevar a la iglesia que camina con Él. Ahora, ¿qué significa caminar con Dios? Hebreos 11:5, y ahí lo vamos a ver. Caminar con Dios es vivir una vida que le agrada a Dios. Miren, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, o sea, un hombre de fe, pero luego dice, y no fallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe usted qué es lo que está diciendo? Antes de que Enoc muriera, toda la gente podía testificar que no caminó con Dios, que no agradó a Dios. Porque, hermanos, es imposible que una persona que camine con Dios no le agrade. De hecho, el hecho de que le agradó a Dios, eso fue lo que hizo que caminara con Dios. De hecho, el hecho de que no caminó con Dios, lo hizo para agradarle. Si usted dice, hermano, míreme, yo quiero preguntarle, ¿cuántos quieren caminar con Dios? Amén. Ok, si usted quiere caminar con Dios, para poder caminar con Dios, su vida debe ser agradable ante los ojos de Dios. Claro, ya sé que me va a meter el concepto teológico ahora y me va a decir, el único que puede agradar a Dios es Jesucristo. Yo lo sé. El único que puede agradar a Dios es Jesucristo, pero ocurre que Jesucristo se metió dentro de mí. Amén. Así de que si está dentro de mí, Él hace que yo sea agradable ante Dios. Yo puedo vivir una vida que le agrada a Dios porque Él está dentro de mí. Si Cristo no estuviera dentro de mí, yo nunca le agradaría. Pero como Él está dentro de mí, además me dejó al Espíritu Santo que me va a guiar y que me guía toda la verdad, que es el que me ilumina las Escrituras, que es el que me dice por dónde seguir. Él me va a guiar. Entonces yo puedo vivir una vida que le agrada. Pero ¿qué es agradarle a Dios? El mismo versículo, el próximo versículo lo dice, porque dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora miremos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así de que, ¿cómo le agradó? Enoc caminó con Dios, le agradó. Pero ¿cómo le agradó? Porque fue un hombre que vivió por la fe. ¿Pero qué es la fe? Hay dos cosas en esta mañana que le voy a definir de fe. Después hablaré, pero yo quiero decirle lo que la Biblia dice de fe. Mire el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí está. ¿Qué es la fe? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso es lo primero. Caminar por fe, vivir por fe, que es lo que va a hacer que yo pueda agradar a Dios, que es una consecuencia de caminar con Dios. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Que Enoc fue una persona que creía que Dios estaba con él, allí al lado. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y luego dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que va a caminar con Dios crea que le hay. Míreme, hermano, míreme, como cantamos una canción. Enoc era consciente de que Dios estaba ahí con él. Muchos de nosotros esta mañana estamos aquí y de pronto no somos tan conscientes que Dios está aquí. ¿Se da cuenta? Usted está en su casa y usted no es consciente que Dios está ahí. Usted está en el trabajo y usted no es tan consciente que Dios está ahí. Siempre hemos pensado, es más fácil ser consciente que Dios está aquí en la reunión de los santos, pero no en mi casa, pero no en mi trabajo, pero no en mi estudio. Escúcheme lo que le voy a decir.
ser consciente de la presencia de Dios es evitar el pecado. ¿Ah? ¿Por qué muchos que dicen ser cristianos, entre comillas, digo yo, pecan? ¿Por qué cedemos a la tentación? Escúcheme, hermano. ¿Por qué mentimos? Escúcheme. ¿Por qué somos hipócritas? Escúcheme. ¿Por qué hacemos nuestro deseo? ¿Por qué hago aquellas cosas que sé que no están correctas? Porque yo no soy consciente de la presencia de Dios. Escúcheme. Si yo fuera consciente de que Dios está conmigo y que donde quiera que yo vaya, entonces yo voy a hablar. Y si yo soy consciente de que Dios está ahí, entonces yo no voy a decir malas palabras. ¿Ah? Si yo soy consciente de que Dios está conmigo, ¿cómo voy a mentir? Si yo soy consciente de que Dios está conmigo y viene la tentación, ¿cómo voy a ceder ante la tentación si Dios está conmigo? Si yo soy consciente de que Dios está conmigo, ¿cómo yo voy a permitir que otra cosa se atraviese como más importante que el culto? Si yo soy consciente que Él está conmigo, ¿cómo voy a ofender a mi Dios? ¿Ah? Muchos de nosotros no somos conscientes que Dios está ahí. Por eso hacemos lo que se nos viene en gana. Por eso hacemos nuestros propios deseos. Porque ser consciente de que Dios es real, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando yo creo que le hay, cuando yo creo que Él es verdadero, que Él es real, que Él está aquí en este momento, hermano, voy a caminar en integridad. Porque voy a vivir para agradarle a Él. Muchos de ustedes se me van 15 días, 20 días y no sé qué están haciendo. La pregunta es, yo no lo sé, pero Él lo sabe. ¿Ah? Algunos se van de la ciudad y como le pasó, yo leía de un predicador que fue sorprendido en un ministerio tan grande. Y aparentemente era usado por Dios porque donde quiera, las ciudades que iba, los estadios se llenaban. Era un evangelista, los estadios se llenaban. Pero él nunca iba con su esposa, él iba solo. Y él nunca aceptaba que ningún hermano de la iglesia donde él llegaba lo hospedara. No, él tenía su propio hotel. No recuerdo exactamente, no voy a decir cuánto tiempo fue para no errar, pero fueron algunos años. A todas las cruzadas que iba siempre llevó su moza y la dejó en el hotel. Él pensaba que Dios estaba allá supuestamente respaldándolo en la tarima con el estadio lleno porque habían milagros y toda esa cosa, pero él no pensaba que en ese hotel estaba Dios. Por eso él se acostaba con esa mujer que no era su esposa. Cuando nosotros hemos cometido los pecados, cualquiera que este sea, no, porque no hemos sido conscientes de que Dios está ahí. Si tú fueras consciente de la presencia de Dios, que Él es real, Él está ahí, hermano, Él es real. Además, nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Consolador, que vino a estar a nuestro lado. Si fuera real de que el Espíritu de Dios está allí, ¿cómo voy a ofenderle? ¿Ah? No somos conscientes de Dios. La fe es eso. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo tengo que creer que Él es real ahí en mi trabajo, que Él es real en mi estudio, que Él es real en mi relación con mi amigo o con mi novio o con mi esposa, que Él es real aún en la situación con los negocios que estoy haciendo. Todos los pecados, las caídas, son porque nosotros no somos conscientes de que Dios está ahí. Dios está por ahí en el cielo. Ah, eso es para los domingos cuando vaya al culto, allá está. No, Dios está ahí, hermano mío, en lo más íntimo suyo. Yo estos días estaba orando porque mi esposa, mis hijas se van, mi esposa se va, me quedo solo acá y a veces han venido pensamientos. Imagínense, yo estoy orando, buscando la presencia de Dios y vienen pensamientos a mí por el diablo que me dice, ay, métete a una página de esas páginas oscuras, ¿ah? Y yo inmediatamente pienso, reprendo al diablo. ¿Y por qué vienen esos pensamientos a mí cuando estoy solo? Pero sabe, si yo no fuera consciente de la presencia de Dios, ay, Dios no está, entonces abro esa página y me meto a ver pornografía. Yo nunca he visto pornografía, gracias a Dios, pero he sido muy tentado a ver. De hecho, no sé si a usted le pasa, pero le llegan a uno correos, le llegan a uno páginas inclusive que para que las abra, con mujeres ahí medio desnudas. A mí me han enviado ese tipo de páginas, de correos.
Yo las paso por alto de una forma. Tomé una decisión hace mucho rato. No, porque eso daña mi vida. Cuando usted abre esa página, y aún adolescentes que abren esa página, usted no es consciente que Dios está allí. ¿Por qué tenemos que meternos en chistes que son groseros, de doble sentido? ¿Sabe que ahora cuando yo escucho un chiste de doble sentido por ahí, algo me pasa a mí? Me río, pero algo internamente me puya. Cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, se comienza a desarrollar una pureza, una santidad. Escuchen lo que le va a decir. La Biblia dice: Dios es 3 veces santo. Cuando nosotros comenzamos a buscar la presencia de Dios, Dios comienza a venir a nosotros en su santidad, y nosotros comenzamos a rechazar la impureza y comenzamos a ser más santos. ¿Por qué no somos tan santos? No somos conscientes de la presencia de Dios. Y le voy a decir algo: Él está ahí. Mucha gente cree que se pueden ir a una discoteca, a un grill, o se pueden ir de rumba. Por aquí Dios no entra. ¿Que no? Si Dios está en el infierno también. ¿Y qué hace allá en el infierno? Aplicando justicia, castigando. El diablo no es el que castiga en el infierno, es Dios. Mucha gente cree que es el diablo el que castiga en el infierno. No, es Dios el que castiga. Él está ya presente de una manera diferente, obviamente. Entonces dije lo primero: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y ojalá salga usted hoy de aquí. Está haciendo mucho empeño en esto. Salgamos de aquí todos entendiendo: Dios está conmigo cada milésima de segundo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, los 7 días de la semana, las 4 semanas del mes, los 12 meses del año y todos los años que vivamos en esta tierra. Dios está con nosotros. Tú decides si vas a caminar con Él o no. Él está ahí. Él no dijo: si Dios está conmigo, yo voy a tomar una decisión, voy a caminar con Él, voy a caminar con Él. ¿Qué es caminar con Él? Agradarle. ¿Qué es agradarle? Ser consciente de su presencia, pero algo más. Dice el versículo 6: crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe qué es vivir por fe? Creer que Dios es real, que está allí. Pero número 2, creer que Él recompensa a los que le buscan. Escúcheme, hermano. Si usted dice que tiene fe, y yo sé que fe es la palabra, obviamente, y que viene, y ahí viene la fe, pero cuando la fe ha venido, que es la palabra de Dios, y ha venido a mí, me hace consciente de que Dios es real, que está conmigo, y además me va a hacer consciente de que Dios galardona o premia o recompensa a los que le buscan, a los que le buscan. Miren lo que dice: que Él es galardonador de los que le buscan, no de los que no le buscan. Por eso comenzamos hace un mes. Buscar y vivir eso. Hermano, esto está entrando en mí, porque a veces uno, por escuchar conceptos teológicos, muchas veces uno se aísla de estas cosas. Pero yo he aprendido y estoy aprendiendo esto, y voy a tomar esto porque esto es en serio. ¿Qué es la fe que le agrada a Dios? Que además de que soy consciente de que Él es real, que está conmigo, por lo cual debo pedirle a Dios una gracia para caminar en santidad e integridad, debo ser consciente que Él es mi galardonador, o sea que Él premia. Yo no sé cómo suena esto, pero Él va a premiar mi esfuerzo por buscarle. Él va a premiar. Cada vez que tú te metes, como hemos venido hablando los miércoles, al cuarto secreto, como veíamos este miércoles, Elías, un hombre del cuarto secreto. Hermano, déjeme decirle esta mañana, cuando yo le digo búsqueme y viva, Dios está detrás de eso. Dios quiere galardonarte. ¿Cómo te va a galardonar, hermano? Dios quiere que tú tengas buena salud. Dios quiere que tú tengas un buen hogar. Sí, hermanos, Dios quiere que tú tengas economía. Dios quiere que tus problemas sean resueltos. Él sí quiere bendecirme en todas las cosas mientras estoy en esta tierra. O sea, acercarme a Dios y buscarle, hermano, es una recompensa para mí. Dios me recompensa. No podemos quitar esto de la Biblia porque ahí está, hermanos. Pero el asunto es que yo puedo tenerlo en mi mente,
pero no ir a buscarlo. Vea, hermano, en la Biblia está, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No nos dejemos engañar hoy. Dios galardona a los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Que además de que yo voy a la presencia a buscarle a Dios, al cuarto secreto, además de que yo ahora, yo no sé cómo lleva usted, antes oraba 5 minutos, de pronto ahora ya tiene media hora, quizás algunos ya tienen 1 hora diaria, yo no sé, o como veíamos el miércoles, quizás algunos ya no solamente tienen en la mañana, sino en la tarde y en la noche, porque Elías, Daniel oraba 3 veces al día. Veíamos el miércoles que él 3 veces al día oraba. ¿Sabe qué va a pasar, hermano? Además de que Dios le va a dar toda su santidad, toda su gracia, porque lo está llenando. Yo le decía a mi esposa esta semana, yo me meto al cuarto, no sé qué pasa. Yo solo sé que yo hablo con Dios, yo solo sé que yo oro, Señor, allí, y a veces es como lo mismo, y me entrego, y Señor, obra en mí. ¿Sabe? A veces salgo, quizás no sienta nada, quizás no vea nada, quizás el enemigo me venga a decir, perdió el tiempo, nada va a pasar. Olvídese, yo le decía a mi esposa, yo no sé cómo es eso, pero algo está pasando, algo Dios nos está dando allá, algo Dios nos está ministrando, y después vamos a ver sus galardones, después vamos a ver sus recompensas, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, que si el hombre siembra para su carne, segará corrupción, pero que si el hombre siembra para la vida espiritual, segará la vida eterna. El que siembra para lo espiritual va a segar para lo espiritual. Yo tengo que ser consciente que con Dios soy ganador. Cuando Dios dice buscad y viviréis, Él no está mintiendo, es una realidad, hermanos. La vida cristiana es lo mejor que nos puede pasar. Tener la relación con Dios es lo mejor que nos puede pasar. Venir a la iglesia es lo mejor que nos puede pasar. Orar es lo mejor que nos puede pasar. Meternos en el estudio de la palabra es lo mejor que nos puede pasar. Hay recompensa para el que le busca. Eso dice ahí. O sea que no agradó a Dios al caminar con Dios, pero ¿cómo le agradó? Vivió por fe. ¿Y qué es vivir por fe? Creyendo que Él existe allí, por lo tanto, ay, si Él está conmigo, yo voy con mi esposa. Qué tremendo, ¿no? Pero yo cuando voy con mi esposa nos tomamos de la mano por la calle, y así yo vea que, porque es que hoy día, hermano, uno sale a la calle y ve todo tipo de monumentos de mujeres, ¿sí o no? Y yo voy con ella y yo ni las miro, pero cuando yo voy solo, como que mi ojo se quiere ir. Ay, Señor. ¿Sabe? Entonces aprendí, yo no necesito a mi esposa para no mirar a otra. Yo necesito ser consciente de que Dios está conmigo para no mirar a otra. ¿Sí o no? Y mujeres también mirar al otro, que eso pasa. Cuando somos conscientes de la presencia de Dios, vamos a caminar en integridad y en justicia. Además, hermano, Dios nos va a recompensar. Amén. Yo no los veo a ustedes como tan animados hoy. ¿Sabe, hermano? Dice la Biblia que Dios galardona a los que le buscan. Miren, hermano, si usted busca a Dios, Dios lo va a galardonar. Yo no sé cuál será el galardón, pero Dios dijo que lo va a hacer. Amén. Amén. ¿Y por qué no soy galardonado? ¿Le está buscando? ¿Por qué no soy galardonado? Le estamos buscando. ¿Por qué esta iglesia no ha sido más galardonada? Le estamos buscando como iglesia. Atrasito un momentico. ¿Qué es agradar a Dios? ¿Qué es caminar con Dios? Es no rendirse. Mira este texto tan tremendo. 10:38. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, pero cuando comienzo a orar, a veces se me viene todo mi mundo pasado. Y creo que era esta semana o la anterior, no recuerdo, que yo le hacía al Señor un recorrido. Él lo sabe, pero yo le hacía el recorrido. Señor, mira, yo la primera vez que comencé a ir a la iglesia, yo tenía tantos años, luego aquí esto, luego lo otro, y comencé, Señor, a recorrer todo lo que habían dado. Y al final paro y digo, Señor, y paré aquí, terminé aquí en esta iglesia, y digo, aquí estoy, Señor amado. Te pregunto, Señor, ¿te ha agradado? ¿He caminado contigo? Pero la Biblia dice, el justo vive por la fe, y si retrocede, no agradará a mi alma. ¿Cuántas veces hemos retrocedido?
y no le agradamos. No agradará a mi alma. Por eso Pablo dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Él entendía que si alguien retrocedía iba a perder. Míreme, si usted es un regenerado, no pierde la salvación, pero algo pierde los galardones que dice Hebreos 11:6. Míreme, hermano, esta mañana podemos seguir así como estamos. Igual, usted puede seguir llevando la vida espiritual como la lleva ahora. Si usted es salvo, déjeme decir, usted va a entrar al reino de los cielos, ningún problema, pero usted va a perder todo lo que Dios quería darle aquí y allá. Porque Dios va a recompensar acá y allá. Allá tiene herencia, allá tiene coronas para nosotros, allá tiene recompensa. Obviamente que aquí también. Y nos va a tocar, hermanos, cansarnos. Estos días veníamos caminando con nosotros por la calle y ella me dijo una palabra que me puyó fuertemente y yo dije, sí, es verdad. Me dijo, estoy cansada de no tener una casa propia, de pagar arriendo. Y yo le dije, yo también. Y fui al cuarto y le dije, Señor, sí, estoy cansado. Estoy cansado, Señor. Pero la culpa es mía por no buscarle, porque Él es galardonador. Y yo sé que si le busco prontico, voy a tener una casa. Hermano, no tengo un peso en el bolsillo ahora, pero tengo una promesa. Amén. Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. No sé cómo, pero Él lo va a hacer. Amén. Y yo le digo, pero claro que primero le digo, Señor, pero yo porque no quiero tampoco pagar arriendo para un culto, para hacer un culto. No, yo quiero, Señor, y ese ha sido mi deseo, le decía esta semana, mi deseo, Señor, es que me entregue una casa, un primer piso y la tumbamos y hacemos un salón grandísimo y construimos arriba salones y un tercer piso para que el que va a cuidar la iglesia, pero el primer abajo es un salón para cultos propio. Si Él es el dueño del oro y de la plata, ¿por qué no? Y si Él es galardonador de los que le buscan, ¿cuál es el asunto? Busquémosle, caminemos con Él, no retrocedamos, porque si nosotros retrocedemos le desagradamos. Yo no creo que usted quiera mantener a Dios desagradado. Hermano, si usted retrocede, le desagrada. Algunos de ustedes aquí me han retrocedido, porque antes venían los miércoles al culto, ahora ya no quieren venir, y ahí usted está retrocediendo, y ahí usted está desagradando a Dios, y algo pierde, porque aquí dice la palabra, verso 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Hermano, déjeme decirle, el que no vino el miércoles perdió el mensaje, y como yo no lo grabé, lo perdió, a no ser que alguien de aquí se lo diga, pero yo no se lo voy a decir, pues yo tengo otro mensaje para decir. ¿Qué más es caminar con Dios? Es vivir dando testimonio de su palabra. Judas 14, donde también habla de Enoc. Judas 14, este es el tercer texto. Como Judas es un solo capítulo, entonces versículo 14, antes de Apocalipsis está Judas. Judas 14, 15. De estos también profetizó Enoc. Note la palabra profetizó o habló Enoc. De estos también profetizó Enoc. Aquí está, séptimo desde Adán. ¿Sí vio? Enoc fue séptimo desde Adán. O sea que Enoc representa la perfección, la plenitud. El número. Por eso caminó con Dios. Diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares. Ahora, note el 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué es lo que está diciendo? En la generación de Enoc, en esos 300 años que caminó con Dios, además de agradar a Dios y caminar con Dios, él fue un profeta de Dios, fue uno que le habló a esa generación. Dos cosas habló. Primero, porque ahí dice, habló a los impíos de su impiedad, o sea, les habló del pecado en cual estaban viviendo, pero les habló también de un juicio que iba a venir. Quizás les habló de Matusalén y les dijo, Matusalén, cuando él muera, vendrá el fin, vendrá el diluvio.
Obviamente que al hablarles del pecado, de la corrupción, les hablaba de la gracia de Dios, les predicó el evangelio, les predicó el mensaje. Algunos dirán, pero Enoc vivió en una época mejor que la nuestra. No, hermanos. La época de Enoc fue una época terrible, donde todo el mundo hacía lo que quería, donde la gente no buscaba a Dios. Fue una época muy impía. Por eso 4 veces aparece aquí la palabra impío, impío, impíos. Pero ¿sabe qué pasó? Enoc caminó con Dios, y cuando él caminaba con Dios, les llevó a predicarle a esas personas, así no se convirtieran, así no se arrepintieran, pero Enoc les predicó. Por eso también Noé es otro tipo, se levanta también y le predica a esa generación, así no se conviertan. Lo importante, hermano, es predicarles, hablarles, pero algo más: mantenerse limpio en medio de una generación impía. Es que ese es el punto. Usted puede ver a Enoc profetizando, predicando la palabra, no viendo gente convertida, viendo gente impía, gente mala, pero Enoc parado firme. Que muchas personas dicen, pero ¿cómo va a vivir uno el cristianismo de hoy día si desde el pastor para abajo todos son malos? Y esa es la excusa que tenemos. Como un pastor una vez se encontró con alguien y le dice, pastor, yo quiero ir a su iglesia. Le dice, bueno, ¿en qué iglesia ha estado? Yo he estado allí, mostró como 7 iglesias. ¿Y por qué no se quedó en ninguna de ellas? Dice, porque es que todas esas iglesias son malas. No hay una iglesia buena. Pero quiero ir a su iglesia. Y él le dice, no venga a esta. ¿Por qué? Porque usted me la daña a mí. El malo es usted. Si ninguna iglesia le ha parecido buena, esta tampoco. Después de que esté 2 o 3 meses acá, se va a ir. Hay mucha gente que dice, yo no me congrego porque los pastores son corruptos, son malos, no hay una iglesia buena. Enoc pudo pararse y decir, Dios, tengo la justificación perfecta. Nadie ora, yo voy a orar. Nadie busca tu palabra. Un momentico, pastor, no tenía la palabra, ni siquiera Moisés le apareció, la ley no existía, no había nada. Sí, pero tenía a Dios, que es el autor de la palabra, y Dios podía en su caminar darle la palabra. De hecho, él caminó por fe, porque Dios se la dio. Yo me preguntaba estos días si oraba a Dios, yo no sé qué es mejor hoy día. La verdad, yo no sé qué es mejor, si tener los 66 libros de la Biblia donde Dios habló, si tener la historia del pueblo de Israel que fueron duros y que no buscaron a Dios y unos que sí, si tener los evangelios donde Cristo nos habla de Él, si tener las cartas de los apóstoles. Yo no sé qué es mejor hoy día, si tener todo esto que es la palabra de Dios, en la cual yo puedo mirar para vivir mi vida, o no tener nada y vivir en medio de una corrupción, donde todo el mundo es malo, donde nadie quiere buscar a Dios, pero aún caminar con Dios. Enoc fue un hombre que pudo caminar con Dios sin tener una palabra escrita como la tenemos nosotros. Pero ¿sabe qué tenía él? Al Dios Todopoderoso que le hablaba. No hay excusa. Alguien puede decir, pero ¿cómo va a caminar con Dios si en mi trabajo todos son impíos y ahí todos son vulgares y todo? ¿Cómo? Perico, usted puede caminar con Dios en medio de todos esos jugadores en los cuales usted se encuentra, que son impíos. Él puede caminar con Dios ahí. Y nosotros podemos caminar con Dios en el trabajo donde nos encontramos, donde estamos estudiando, en medio de que todo el mundo no quiera buscar de Dios y se estén yendo. Déjeme decirle que aquí la mayoría de la gente se ha ido, y si siguen yendo, no importa, yo sigo buscando a Dios. Amén. Porque sé quién es Dios, que Él es real, que Él está conmigo y que Él es galardonador de los que le buscan. Se puede, hermano, se puede. Y lo último para terminar, que ya me fui, ¿qué significa caminar con Dios? Es vivir en amistad con Él. Usted después lo busca. Pero en Juan 15, 14, 16, Jesucristo le dice a los discípulos, ya no les voy a llamar más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, les voy a llamar amigos. Si ustedes me obedecen, les voy a llamar amigos. Hermano, míreme, caminar con Dios es ser amigo de Dios. Cuando uno es amigo de Dios, y mire lo que le voy a decir en esta hora,
Dice Amós 3:3 que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Para caminar con Dios tiene que haber un mutuo acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Déjeme decirle, muchos de ustedes han dejado amistades porque no se pusieron de acuerdo. Muchos hoy día se están separando, divorciando porque no se pueden poner de acuerdo. ¿Ah? Hay hijos que están yéndose de los hogares de sus papás porque no se pueden poner de acuerdo. ¿Ah? Hay empleados que están saliendo de las empresas porque no se pueden poner de acuerdo. Yo he salido de algunos ministerios porque no me he puesto de acuerdo con ellos. Algunos se han ido a esta iglesia porque no se ponen de acuerdo conmigo. No nos podemos poner de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, no podemos caminar juntos. Así de que para caminar con Dios, ser amigo de Dios, tenemos que ponernos de acuerdo. Pero acá hay un punto muy importante. El acuerdo no es el mío, es el de Él. Así que a mí me toca rendirme y rendir mis deseos y rendir mi voluntad y rendir mis pensamientos y rendir mis caminos si yo quiero caminar con Dios. Él es el dueño absoluto y soberano de todo lo que existe. Él es el que sabe cómo es que es. Yo no. Yo no sé. Por la gracia de Dios hasta aquí he vivido. Por la gracia de Dios estoy con ustedes esta mañana. Pero yo no sé mañana qué será. Pero Él sí sabe. Cuando yo me pongo de acuerdo con Dios, mi voluntad se tiene que rendir a la de Él. Mire, hermanos, no pueden haber dos voluntades. Una tiene que rendirse. Y le tengo una mala noticia. Y la que tiene que rendir es la tuya y la mía, no la de Él. Porque la tuya es mala, la de Él es perfecta, pura y santa. Así que cuando Enoc decidió caminar con Dios, él dijo: Señor, yo me rindo a ti. Aquí se va a hacer lo que tú dices, aquí se va a cumplir tu plan, aquí se va a hacer tu deseo. Míreme. ¿Sabe qué es caminar con Dios? Para muchos de nosotros, caminar con Dios puede implicar cambio de planes. Para muchos de nosotros, caminar con Dios puede implicar que el Señor va a comenzar inclusive de cero con nosotros. Para muchos de nosotros, caminar con Dios puede ser que el Señor le va a decir no a ese trabajo, no a ese negocio, no a esa relación, no a esa compañía. El riesgo es ese. El riesgo de caminar con Dios que no todos quieren asumir. El riesgo de caminar con Dios es que Él diga: Orlando, dejas todo y te vienes conmigo. Porque hasta aquí has caminado sin mí. Has hecho tu voluntad, tu deseo, no el mío. Es un riesgo caminar con Dios, es un riesgo. Ser amigo de Dios es un riesgo, hermanos, porque se acabaría toda la guachafita que yo he tenido y que he fabricado. Mis malas mañas se acabarían, todo lo que yo soy se acabaría. Ahora entiendo por qué son pocos los que caminan con Dios. De hecho, yo no he querido caminar con Dios, pero mi oración en estos días es que yo quiero caminar con Él, porque voy a ser triunfador. Voy a ser ganador, hermano, si me rindo a Él. Y termino con una palabra de John Owen, un puritano, creo que del siglo XVIII. Dijo esto, hablando de la compañía de Dios: todo pecado es el fruto de estar cansado de Dios. Oh, eso lo dijo un puritano, John Owen, un hombre que escribió muchos libros del siglo XVIII, creo. Y este hombre era puritano, o sea, él vivía apartado totalmente del mundo. Y él dijo esta palabra: todo pecado es el fruto de estar cansado de Dios. En otras palabras, cuando el hombre peca, cuando un hijo de Dios peca, es porque se cansó de Dios. Se cansó de caminar con Él. ¿Qué es pecado? Desviación. ¿Qué es pecado? No caminar con fe. Dice Romanos 14 que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué es pecado? No agradar a Dios. ¿Qué es pecado? Hermanos, pecado es este. Míreme aquí todos. ¿Qué es pecado? Pecado es que Dios va por un camino y yo voy por otro. Eso es pecado.
Así que hay mucha gente que está caminando con Dios, pero cuando caen en pecado se cansaron. Eso es lo que dice John Owen. Se cansaron de caminar con Dios, entonces hicieron su propio camino. Hermanos, tan bonitos esta mañana a todos ustedes, que lo estoy mirando a los ojos, y a todos ustedes. Pero muchos de nosotros, cuando pecamos, nos estamos cansando de Dios. Ya no quiero caminar contigo, Dios. No quiero hacer tu voluntad. Yo estoy aterrado ahorita mismo, porque aunque yo vengo desde el miércoles en la noche con esta palabra, y todo el jueves, el viernes y el sábado lo he pasado solo con esta palabra, pero ahorita parado aquí estoy aterrado, y lo aterrado que estoy, yo prefiero a partir de ahora, y como le he dicho al Señor toda esta semana, caminar con Él, así mis planes se vayan al suelo. Pero yo prefiero caminar con Él. ¿Sabe por qué? Porque tengo la garantía de que voy a ir a caminar con Él en el cielo. En otras palabras, que camina con Dios en la tierra, va a caminar con Dios en el cielo. Si tú no quieres caminar con Dios, escuche lo que le voy a decir. Voy a dar una palabra fuerte en esta hora, pero yo lloraba al Señor en estos días. Yo no sé qué relación tiene usted con Dios, pero si aquí hay gente todavía que está viviendo sin casarse y ve que no se puede casar, pues entonces sepárese. Esa palabra la recibí de Dios ayer. Tienes mucha gente en tu iglesia que está conviviendo y no se ha casado. Pues dígales que si no se quieren casar, entonces que se separen. Pero ya no más jueguitos. O camina conmigo o no. Igual para otras cosas. Si llevas 10 años con ese tal fulano, esa tal fulana, y no te has casado, entonces ya, párese, caramba. Agrade a Dios, camine con Dios. Y espero que la mayoría de los que están aquí sin casarse, en este año corran a casarse. Y si no el otro año, entonces que vengan solos o cada uno venga por su lado. Pues ya no más. Ya no más vamos a permitir cosas aquí que nos detengan en mover de esta iglesia. Vamos a caminar con Dios. Y eso implica cambio de planes, nos va a tocar. Póngase de pie, por favor. Terminé muy duro esta mañana. Póngase de pie, por favor. Vamos a adorar a Dios, vamos a adorar al Señor en esta mañana.